Hey, ¿qué se dice pues mis fieras? El día de hoy tenemos una comparativa, ustedes han decidido y vamos a hacer la comparativa de nada más y nada menos que el Moju WRM B10 contra mi GAN 14. Esto va a ser un duelo a muerte. Acompáñenme a ver cuál de los dos es el mejor cubo de este año y les voy a decir todas las conclusiones. Ya llevo una semana utilizando este cubo, así que nada mis fieras, vamos a comenzar. Que se armen los pinches chingadazos. Listo mis perritos, acá tenemos estas dos cajas. Vamos a empezar primeramente comparando las cajas. Por acá tenemos la parte frontal de las cajas, tenemos la parte del lado. Como podemos observar, cada marca es totalmente diferente. Podemos ver que la caja del GAN es mucho más grande que la del Moju. La parte delantera, acá dice GAN 14 Maglev. En la caja del Moju podemos encontrar letras en chino. Por un lado podemos encontrar esta parte que dice Weilong WRM B10 y la del GAN tiene esta tirita con la cual vamos a abrir la caja, y por la parte de atrás más letras en chino. Y nada mis perritos, vamos a empezar destapando las cajas. Primeramente vamos a destapar la del GAN. Como podemos ver, se destapa de esta manera, deslizando la caja, y podemos encontrar esta tarjeta de GAN. Vamos a dar la de GAN por aquí y la de Moju se destapa deslizando hacia arriba esta parte. Ahí tendríamos la caja de Moju. Vamos a dejar la caja de Moju por acá y acá tenemos los dos cubos. GAN, como siempre, innovando, nos regala esta tarjeta, la cual no sirve para un carajo. Vamos a ponerla por aquí y acá tendríamos los cubos. Como podemos observar, la caja del GAN es mucho más grande. Y ahora sí, vamos a sacar primeramente los cubos. Esta caja la he editado yo pegándole un montón de cosas. Como podemos ver, esta es la caja de GAN, acá están los accesorios y acá tenemos la caja de Moju con el cubo, donde podemos observar el cubo totalmente, y la caja de accesorios de Moju. Vamos a empezar primero por los accesorios que trae cada uno de estas marcas. Primeramente abramos la de GAN. Vamos a hacer un paréntesis acá. Recuerden, parce, que voy a estar regalando el GAN 14 apenas lleguemos a los 10.000 seguidores. Recuerden que esto no va a ser un sorteo, sino que se lo van a ganar con un reto, el cual ustedes van a realizar, y vamos a votar para ver quién es el que mejor realiza este reto. Entonces destapamos la caja del GAN 14. Acá tenemos la bolsita. Esta bolsita está totalmente nueva, no la he utilizado. Es una bolsita que trae para guardar nuestro cubo. Acá tenemos instructivos de GAN, y bueno, por acá tendremos lo más importante, que es la herramienta. Vamos a hacer una comparativa de las herramientas. Guardamos esto y ahora vamos a ver la caja de accesorios de Moju. Dice accesorios Moju. Vamos a destapar y por acá tenemos la herramienta de Moju, la cual es una herramienta mucho más grande, mucho más completa. Trae más cosas, más panfletos por parte de Moju, algunas tarjeticas. Esto no nos interesa, y también nos envían un instructivo para saber cómo utilizar la herramienta. Eso sería todo por parte de los accesorios de ambas marcas. Y ahora vamos a comparar las dos herramientas. Tenemos la herramienta de GAN. Acá tenemos la herramienta de GAN con la cual podemos ajustar los centros, y con esta parte de al lado podemos ajustar las esquinas, el imán de las esquinas. Es una herramienta muy básica, muy sencilla. Vamos a ver ahora la herramienta de Moju, un poquito más completa. Con esta herramienta podemos ajustar, acá tenemos para ajustar imanes de aristas. Estas dos partes serían para los centros de nuestro WRM B10, y acá tenemos un destornillador de estrella, el cual nos va a servir para ajustar tornillos. Esa sería la comparativa de las dos herramientas. Y ahora sí, vamos con los cubos. Acá tenemos la caja de el GAN, la cual es una caja que se abre de esta manera. Sacamos el cubo, y por acá tenemos la caja del WRM B10, que simplemente es un estuche de plástico para guardar este
cubo. Esta caja es muy sencilla, es simplemente como un plástico que protege al cubo, mientras que la de GAN no es transparente. Por acá podemos ver todos los stickers que le he pegado y en la base podemos encontrar esta sorpresa. Acá encontramos otra herramienta para ajustar el cubo y estos imanes, los cuales son intercambiables en las esquinas. Ahora sí, señoras y señores, tenemos estas dos bellezas acá de frente, el GAN 14 y el WRM B10. Vamos a empezar hablando de los tamaños. En el GAN 14 podemos encontrar un tamaño de 56 milímetros, mientras que en el Moju WRM B10 de 55.5 milímetros. ¿Qué les puedo decir del tamaño de GAN? La verdad no me gusta mucho este tamaño de 56 milímetros, lo siento un poquito grande, y eso que yo tengo una mano grande. La verdad llevo con este cubo 8 meses y me he sentido bastante bien, pero siento que este nuevo WRM B10 se acomoda y se ajusta mucho mejor a mis manos. Me parece perfecto. Ese 0.5 milímetros la verdad se nota, y siento que es mejor el tamaño del Moju WRM B10. Por acá en pantalla van a estar apareciendo los pesos de cada cubo. La verdad siento mucho más liviano el Moju WRM B10. La verdad no tengo conocimiento de los pesos, pero se los voy a poner en pantalla y vamos a ver si estoy equivocado. Listo, mi gente, ahora vamos a ver el patrón de colores. Acá tenemos el naranja, el blanco, por acá tenemos el verde, los dos cubos son UV coating, tenemos el rojo, el azul, y donde más noté la diferencia es en el amarillo. Este es un amarillo un poquito más pálido, este es un amarillo más vívido. Para mí los dos colores están muy bien. Bueno, mi gente, ahora sí vamos a destapar estos animales, vamos a comparar cada una de sus piezas, aristas y esquinas. Bueno, acá tenemos las dos aristas. En la parte izquierda encontramos la de GAN y acá la de Moju. Como podemos observar, resalta mucho el imán que tiene para ajustar de 3 niveles la arista de GAN. Podemos ver acá el panel de abejas que tiene para conservar el lubricante. Y acá tenemos la arista de Moju, la cual no tiene ajuste de imanes, pero tiene los imanes en una fuerza intermedia. Acá podemos observar esta parte en la cual se conserva el lubricante, que es en forma de escamas. Ahora veamos cómo están puestos, cómo están posicionados los imanes. Son muy parecidas las aristas. Podemos ver que la gran diferencia es este torpedo, digamos esta parte que sobresale en la arista del WRM B10. Pienso que este es una de las partes más importantes, puesto que hace que el cubo no se bloquee. En cuanto a la parte superior, podemos ver el imán de el Moju es más pequeñito y el del GAN 14 es un poquito más grande. Podemos observar que esta parte está horizontal y acá tenemos esta forma vertical abarcando gran parte de la parte superior de la arista. Vamos ahora con las esquinas. Acá tenemos las esquinas. Acá se puede notar mucho más este panel que parece como unas escamas en el WRM, y en el GAN 14 encontramos este panel de abejas. Acá encontramos que sí se puede ajustar las esquinas. En la parte del WRM B10 no se pueden ajustar las esquinas. Acá vemos que esto se puede sacar y se puede intercambiar por un imán más suave, mientras que en el WRM B10 es un imán que va fijo. Vemos estos tres hoyos que son muy parecidos. Esta parte es mucho más gruesa en el GAN 14. Acá vemos lo largo que es esta parte de la esquina en el WRM B10, es mucho más ancha en esta parte del GAN 14. Es una gran diferencia en estas versiones. Todo esto es primary color, mientras que acá lo único que es primary color es lo que sale de la esquina. Vamos a ver el interior ahora de ambos cubos. Como podemos observar, encontramos este núcleo con imanes que apuntan hacia las esquinas. Vemos toda la parte del GAN 14 primary color. La verdad, este es un núcleo muy interesante, muy bonito, y vemos por allá en el fondo esta esquina que está conectando con la parte
del núcleo. Este es un núcleo bastante raro, bastante diferente. Vamos a ver ahora el WRM B10. Vemos esta bola, este ball core, el cual está cubierto. Las piezas rozan este núcleo redondo. La verdad me parece muy bacano este núcleo. Acá vemos el de GAN 14. Esto sería la parte de adentro de nuestros dos cubos, y vamos a ver ahora la parte del ajuste de ambos cubos. Bueno, mientras montamos estos dos cubos les voy a ir hablando de lo que son los ajustes. La verdad, para mí es mucho más configurable el GAN 14. Eso sí, me tomó mucho tiempo encontrar un ajuste perfecto que se acomodara a mis necesidades, mientras que en el Moju WRM B10 solo fue ajustar acá los centros y el resto fue historia. No me tomó más de un día ajustarlo de acuerdo a lo que a mí me gusta, que es tener un cubo estable y que a la vez sea muy veloz. La verdad me gusta mucho el ajuste del Moju, puesto que no hay que ajustar aristas, no hay que ajustar esquinas. Este es mucho más personalizable, mientras que este ya tiene un ajuste previo en aristas y esquinas. Solo hay que enfocarnos en los centros, mientras que el GAN 14 es muchas las posibilidades, entonces nos va a tomar mucho tiempo y también un buen lubricante para ajustar el GAN 14. Vamos ahora a ver la parte del ajuste central. Bueno, acá tenemos ambos cubos desnudos en la parte del centro. Vamos a ver cómo se ajusta cada cubo. Bueno, acá tenemos el GAN en la parte central y acá tenemos la de Moju. Vamos a ver que en el GAN tenemos 6 niveles en esta parte y 6 niveles en el engranaje azul. Como podemos observar, tenemos este topecito acá que nos indica en qué nivel tenemos el ajuste, y acá en el círculo con números tenemos estas 3 ranuras, las cuales nos van a indicar en qué posición tenemos. Acá el ajuste que yo utilizo es 1 en esta parte y acá lo tendríamos en 4. Vamos a ver ahora la de Moju. Vamos a encontrar un ajuste el cual me parece muy bacano de ajustar. Tenemos en esta parte tenemos esta pestañita, por acá tenemos otra pestañita, la cual no está centrada, sino que está como hacia un lado. La parte del engranaje naranja tiene 8 niveles, al igual que este círculo blanco que vendría a ser el maglev, que también tiene 8 niveles. Tiene más niveles de ajuste el WRM B10, mientras que la de GAN sería de solo 6 niveles. Podemos ajustar con esta parte de la herramienta, con esta parte que tenemos acá, ajustar estas dos partes del WRM B10. Solo es poner en esta posición, girar a la derecha o girar a la izquierda. Si giramos a la izquierda se acomoda lo blanco, y si giramos a la derecha, como podemos observar, gira el engranaje naranja. Por acá podemos observar estas muescas que tiene el WRM B10, que vendría a ser para el maglev. Acá dice Moju, y yo lo tengo ajustado en la parte blanca, lo tengo ajustado en el nivel 6, mientras que en el engranaje naranja lo tengo ajustado en el nivel 4. Como dato curioso, las tapitas de GAN se destapan por la parte de las esquinas, mientras que las de Moju se destapan por la mitad. Bueno, parce, hasta ahí la parte interna y el ajuste de ambos cubos. Vamos a hablar ahora de ambos cubos. Van a estar viendo en pantalla algunas de las mejores solves que he tirado con ambos cubos esta semana. Vamos a empezar hablando primeramente del GAN 14. Es un cubo con el cual llevo 8 meses practicando, parce. Mi mejor tiempo fue de 8.44, si no estoy mal. Mi mejor ABG de 5 fue de 11.72, si no estoy mal. Soy sub 12 y he tirado muy buenos tiempos con este cubo. La verdad es un cubo que cuesta mucho ajustarlo. Encontrar un ajuste perfecto es algo que nos va a tomar mucho tiempo. Y nada, mis fieras, hablemos ahora del Moju. La verdad estoy muy sorprendido con este cubo, parce. Anteriormente yo tenía este WRM con base morada. Este fue mi main por mucho tiempo. Luego me cambié al GAN 14 y ahora estamos en la decisión de cambiarnos por este Moju WRM
WRM B10. He tirado algunos tiempos, parce, y he mejorado mucho, la verdad, en tan solo una semana. He tirado tiempos muy estables de 11 segundos. Yo estoy en busca de ser sub 10 y con este cubo he encontrado una estabilidad en estos tiempos. También me he tirado tiempos de 10 segundos, parce. He tirado tiempos muy estables. ¿Qué decir de este cubo, parce? Tiene un giro muy bueno. Eso sí, necesita un buen lubricante. Yo le he estado echando este FZ Rush y la verdad ha dejado este cubo estupendamente. Este es un cubo muy rápido, parce. Lo recomiendo mucho si quieren mejorar sus TPS, ya que los va a obligar a girar mucho más rápido el cubo. Es un cubo muy estable. Me gusta mucho que no hay necesidad de ajustar esquinas e imanes de las aristas. Ya viene con un ajuste predeterminado, solo hay que enfocarnos en la parte del centro. No me tomó mucho encontrar un ajuste parecido al del GAN 14, mientras que con el GAN 14 fueron varios meses intentando acoplarme a este cubo. Este es un muy buen cubo, pero la verdad me ha gustado mucho este Moju. Nótese ese lip que tiene, siempre mantiene este lip, mientras que con el GAN 14 ese lip se va perdiendo con el ajuste para poder encontrar una estabilidad. He visto que grandes cuberos del mundo no lo utilizan porque es un cubo que se bloquea, pero si uno encuentra un buen ajuste, este cubo no se bloquea para nada. Créanme que con este cubo, si buscan ser rápidos, si buscan ser estables, si buscan mejorar sus finger tricks, lo van a encontrar. Y para finalizar el video les voy a hablar del precio. Por acá van a estar viendo en pantalla en dólares cuánto me costó. En pesos colombianos, 93.000 pesos. Muy barato, la verdad, para el cubo que tenemos en este momento en nuestras manos. Mientras que el GAN 14, parce, el iPhone de los cubos, es un cubo demasiado costoso. Me costó casi 350.000 pesos, casi el triple, por no decir el triple de lo que vale el WRM B10. Para finalizar este video les digo que apenas lleguemos a los 6.000 seguidores voy a estar regalando 6 cubos. Vamos a tener un 5x5 y les voy a estar regalando un WRM B10 a uno de ustedes. Uno de ustedes se va a ganar este cubo por sorteo y vamos a tener envío internacional. Un solo cubo va a ser enviado a alguna parte del mundo. Y nada, mis fieras, espero les haya gustado mucho este video. Este cubo la verdad me ha sorprendido bastante. Moju ha roto todos los esquemas con este cubazo. Esperemos las otras marcas se pongan las pilas. Y nada, mis fieras, espero les haya gustado mucho esta comparativa. Nos vemos en un próximo video y ya saben, la buena, la re buena, se cuida, se bañan. Los quiero mucho y hasta la próxima. Adiós. Suscríbanse pues, mis perros. Chao, Lin.